Soy Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, y hoy estamos aquí para dialogar sobre vivienda en este ciclo televisivo llamado Las deudas de la democracia, 40 años. El derecho a la vivienda fue reconocido como parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Sin embargo, cada vez más es considerada como una mercancía y un negocio para la inversión financiera. Cuando hablamos de nuestro país, debemos hacer un repaso del acceso a la vivienda digna en las distintas décadas. La última dictadura cívico-militar que vivió Argentina introdujo la dolarización en la discusión sobre la vivienda, transformándola de un bien de uso a un refugio de capital, una caja de ahorro o una mera mercancía. Por otro lado, es justo señalar que hasta la llegada del peronismo el Estado había generado muy poco estímulo a la construcción de viviendas para los sectores más empobrecidos. Entre 1946 y 1955 se puso en marcha una verdadera política de vivienda expresada, por ejemplo, por una ley de alquileres y la construcción de 500.000 viviendas. Las duras interrupciones del orden constitucional que se sucedieron después de 1955 provocaron, entre otras cosas, una disminución en el ritmo de construcción de viviendas, se anuló la ley de alquileres y se dio una migración interna masiva de sectores populares al Gran Buenos Aires. Durante la década del 80 se aplicó el impuesto FONAVI, que es el Fondo Nacional de la Vivienda, y se financiaron viviendas como paliativo ante la necesidad de acceder a casas. Desde el gobierno alfonsinista no se generaron nuevas políticas para estas demandas, pero sí surgieron una gran cantidad de organizaciones sociales y cooperativas que empezaban a generar la producción de viviendas. Del 90 al 2003, las políticas neoliberales pusieron en evidencia la lógica de esta concepción, que no considera la vivienda como un derecho, sino como parte del mercado. Y esto generó que se den las condiciones para el crecimiento del negocio inmobiliario. Es posible observar un cambio sustancial en el periodo 2003-2015, cuando se generó el Estado Federal de Viviendas por parte del Estado y organizaciones de la sociedad civil. Además, se incluyó a los sectores populares en el abordaje de este tema y se generó trabajo con las construcciones de las casas. Hacia fines de 2015 y en los 4 años posteriores se vivió un retroceso en el acceso al hábitat y se dio una mayor demanda de alquileres, lo que generó un aumento de los precios. En los últimos 4 años se creó el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial, se avanzó en la construcción de nuevas viviendas y pusieron en marcha planes como el Procrear y Casa Propia, que pone al Estado a trabajar por un mejor acceso a la vivienda. Hoy me acompañan Fernanda Miño, secretaria nacional de Integración Sociourbana y presidenta del Fondo de Integración Sociourbana, Fernando Muñoz, integrante de Inquilinos Agrupados y autor del libro La desigualdad bajo techo, más de 100 años de alquiler, y Jaime Sorín, arquitecto investigador del CONICET y decano de nuestro Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNDAP. A modo de disparador, como para empezar a charlar, digo, ¿cómo ven el impacto que generó la dictadura en el acceso al hábitat, ¿no? Un poco pensando con la lógica de este programa de los 40 años de democracia. No sé si empezamos por Jaime, que es local. Bueno, les agradezco la invitación. Yo creo que es uno de los temas centrales y una de las mayores deudas que tenemos durante los 40 años de dictadura, de democracia, perdón, pero que no hemos podido revertir los daños que causó la dictadura cívico-militar, ¿no? Donde se produjeron dos temas centrales que estamos sufriendo hoy en día. Uno es la dolarización, que terminó convirtiendo a la vivienda
en un bien de cambio, una especie de commodity, cuando veníamos de años que a partir de más o menos 1946 se había empezado a entender a la vivienda como un bien de uso, ¿no? Es decir, la dictadura lo que hizo fue revertir todos los avances que se habían podido dar durante la época peronista. Después del 55 empezó un proceso complejo, pero obviamente la dictadura vino a cerrar, además de forma violenta, y con las políticas neoliberales instaló una nueva manera de ver la vivienda y sacarla de ser un derecho a ser una mercancía, ¿no? Y eso es un tema que no hemos podido todavía revertir durante estos 40 años, ¿no? Fernanda. No, mira, yo creo que tengo una experiencia más vital. Bueno, vivo en un barrio popular y siempre en este tiempo, lo que pude recoger de todas las charlas de mis padres y mis hermanos más grandes, era, bueno, nosotros ocupamos un espacio en San Isidro, en la cava de San Isidro, donde actualmente vivo, y en la época cuando se habían asentado ahí mis viejos, todavía no estaba la dictadura, pero ellos vieron como el auge de mucha gente ir a vivir a estos lugares en ocupación, en lugares, bueno, es un humedal, la cava de San Isidro, y después estudiando un poco más, ya más de grande, y cuando me empecé a interesar en la integración y fui más una cuestión que me traspasaba la vida, esto de tener el terreno, tener los distintos servicios básicos, uno se empieza a notar que eso había pasado en el conurbano y que se fueron reproduciendo los barrios populares porque el Estado no puede llegar antes, ¿no? Y de hecho al día de hoy es lo que estamos trabajando del Estado, de poder llegar antes. Y la vivienda, bueno, se hizo con lo que se pudo, el lugar donde se pudieron ocupar, y eso nos pegó muy fuerte en los sectores populares donde no hay una previsión ni planificación, y siempre los estados, por lo general, y todos los estadios de políticos se han, en lo que se parece en eso, no tener una planificación en los sectores populares. Eso lo estamos viendo hoy, que sí lo podemos estar haciendo, y es una política que queremos que permanezca en el tiempo, porque no se ha pensado acá ni en la región, que me ha tocado también visitar algunos países viendo lo que ha provocado el RENAVAP, lo que todavía no sucede en Latinoamérica. Entonces, digo esto, y todavía tenemos esa secuela, como decía recién el compañero, de no poder llegar antes y no planificar para los sectores que hoy, recién a partir del 2016-17, hoy hay un relevamiento y hay un número certero de barrios populares y poder pensar políticas para eso. Fernando. Sí, yo pensando, digamos, en lo que fue la dictadura, yo creo que hizo cambios fundamentales. Por un lado, de que antes de la dictadura no pensábamos un país donde hubiera gente viviendo en la calle. Todos tenían alguna forma, digamos, de cobijarse en alguna vivienda, en un hotel familiar, en un inquilinato, en un conventillo, en un barrio popular. Y después que la cultura del trabajo era algo muy presente. La dignidad del laburo era algo muy presente antes de la dictadura, y la dictadura, entre otras cosas, dolarizando las viviendas, lo que impuso fue una fuerte financiarización de la economía y de la vida cotidiana, esta cosa especulativa, esta cosa de transformar el dinero en ganancia sin trabajar. Esto obviamente tuvo un impacto también sobre la idea de hacer de la vivienda un negocio. Y terminamos prácticamente la dictadura con un balance fuertemente, digamos, de desindustrialización de tres ciudades muy fuertes, muy industriales, como eran Avellaneda, San Martín y la capital federal, que era una ciudad fuertemente, digamos, de trabajo obrero y obrera, con una erradicación de villas violenta y masiva, que hizo también la dictadura, y con un golpe de mercado previo al 83, un retiro masivo de viviendas para alquilar. Era muy difícil alquilar antes del 83 porque el mercado suponía que volvía el peronismo al gobierno, y la marca histórica del peronismo era la protección, digamos, de la vivienda alquilada y la promoción desde el Estado, digamos, del acceso a la vivienda. Entonces lo que hizo el mercado fue retirar fuertemente vivienda, y para alquilar antes del 83
te exigían 18 meses por adelantado o que pagaras en dólares. Esto de los meses adelantados, hoy la reacción, el sector reaccionario, la Juntos por el Cambio, es lo que está promoviendo también en la ley de alquileres. Más financiarización. Dame la plata por adelantado, dame todo el dinero, digamos, del alquiler, que tengo que hacer otros negocios. Bueno, esta cultura comenzó con la dictadura. Lamentablemente, subrayo, el pecado original, digamos, de la nueva democracia, la que estamos viviendo, de los 40 años, ya con Alfonsín, digamos, en la Casa Rosada, cuando él manda el primer proyecto de ley de alquileres en esta democracia, que fue en el 84, en junio del 84, decía claramente el mensaje presidencial: vamos a respetar la libertad de contratación. Se refería justamente a lo que había impuesto la dictadura, libertad de contratación. El precio y el plazo lo fija libremente el mercado, algo que no ocurrió desde el 43 hasta el 76, donde el Estado decía cuál era el techo del alquiler. Más del 25% de tus ingresos no te puede cobrar un alquiler. El Estado lo fijaba por el Congreso o lo fijaba a través de decretos, aún en las dictaduras que hubo en los 60. Esto fue lo que cambió, digamos, radicalmente, valga el término, a partir de la dictadura y confirmado a partir del 84. Libertad de contratación. Esto es lo que nos hace pelear, digamos, por el acceso justo a la vivienda alquilada. ¿Este proceso que contás también en el resto del mundo fue así o fue solo en las dictaduras latinoamericanas? En el resto del mundo creo que se da en la década siguiente, sobre todo cuando es la crisis de los socialismos, con Reagan y Margaret Thatcher en el gobierno norteamericano de Inglaterra, con Inglaterra terminando el proceso de vivienda pública en alquiler, alentado por el Estado en la Segunda Guerra, titularizando las viviendas, retirándose el Estado de la construcción de vivienda. Ese modelo, digamos, republicano de los Reagan y Thatcher se expandió sobre todo con la caída del muro de Berlín y con la financiarización que hubo a nivel global. Pero yo creo que nosotros fuimos bastante adelantados, entre comillas. Es un fenómeno. Vamos a un corte y seguimos. Bueno, Jaime, yo no me quiero ir todavía de esa etapa antes de entrar en la actualidad, pero había muchas cooperativas de vivienda, me acuerdo en los 80, y había habido una cuestión en la construcción de crecimiento y de crecimiento casi permanente, ¿no? En algún momento habíamos hecho algún estudio que eran cada 5 años cambiaba claramente eso. ¿Qué pasó? Porque esas cooperativas, la mayoría fundieron, se perdieron, hasta la nueva etapa, ¿no? Donde aparece otro tipo de cooperativa. Sí, en realidad la aparición de las cooperativas ya fue durante el periodo del primero y segundo gobierno peronista, que se habilitaron para que pudieran no solo construir, sino comprar, ¿no? Es decir, a partir de la ley de alquiler, etc. No nos olvidemos que en el Perón, cuando subió Perón al gobierno, había 65% de inquilinos y 40 y pico % de propietarios, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Cuando bajó, la política del peronismo fue una política de generar más propietarios, al revés, ¿no? Es decir, a pesar de que se hizo la ley de inquilinos, la ley de alquileres, se congelaron los alquileres, se hizo la ley de propiedad horizontal y permitió dar vuelta a esto. Y que cuando terminó el gobierno había un 65% de propietarios y el resto era inquilinos. El papel de las cooperativas, obviamente durante la época que siguió al peronismo entre el 55 y el 76, cayó muchísimo porque las cooperativas fueron muy perseguidas y solamente quedaron algunas cooperativas de consumo, ¿no es cierto?, tipo el Hogar Obrero, ¿no es cierto?, famosa, y bueno, pero no mucho más. La reaparición es a partir de la constitución de las organizaciones sociales, digamos, ¿no es cierto?, que aparecen fuertemente en la década del 80. Con el retiro total del Estado, las cooperativas toman en sus manos la única política popular que existió durante la época del 90, y ya así después del año 2003 al 2015 tuvieron una participación importante, digamos, porque se les permitió participar en el Plan Federal de Vivienda a partir del 2004. No nos olvidemos la fuerte impronta que dejó la Tupac, por ejemplo,
¿no es cierto?, en cuanto a la constitución de cooperativas, y muchas otras cooperativas, tanto de construcción como de autoconstrucción o de autogestión, básicamente, que es uno de los temas fundamentales que hay que resolver, ¿no es cierto? Hoy hay una ley en el Congreso que permitiría, justamente si se aprueba, que las cooperativas vuelvan a tener el papel central que tuvieron en la participación popular. Porque lo bueno de las cooperativas es que permiten que el usuario discuta qué vivienda quiere, porque cuando el Estado interviene de manera muy general, ¿no es cierto? El papel de las cooperativas es conseguir la intervención de aquellos que van a vivir y de aquellos que la van a construir, entendiendo la vivienda, por lo menos como lo entiendo yo, que es un producto cultural, no es un problema de metros cuadrados solamente, sino que es un problema de forma de vida, ¿no? Cada uno, según la región donde vive, el grupo social que integra, etcétera, debe poder participar en la generación de la vivienda. Y las cooperativas han permitido eso y creo que han crecido mucho a partir de la aparición de las organizaciones sociales, ¿no?, que son las que le han dado vida y fuerza y un cierto respaldo ideológico también a muchas de las cooperativas, ¿no? Fernanda, este es un fenómeno, por lo que decías antes, muy argentino, ¿no? En la región pasa eso, de las organizaciones sociales están involucradas en las políticas de vivienda. Sí, totalmente. Creo que hoy en Argentina, en el 2023, es imposible pensar la vivienda sin pensar en el trabajo cooperativo, en la economía popular. Creo que ha crecido exponencialmente en este tiempo, desde que el Estado, a partir de la Secretaría de Integración Urbana, puede conveniar directamente con cooperativas para trabajar en el territorio. Y no solamente en la vivienda. A veces a mí, cuando se habla solamente de vivienda, me queda como una parte ahí en blanco, que creemos que, a ver, si hablamos de vivienda no podemos no hablar de la redistribución del terreno, de la tierra, de hablar del acceso a la tierra, porque se ha hecho mucho en materia de vivienda, pero poco digamos, en las características de acceder al suelo urbano. Y eso es lo que nosotros estamos queriendo revertir también. La Secretaría tiene como tres ejes súper importantes, que es llegar al barrio popular y empezar a intervenir y a transformar esa realidad del hábitat, porque si no es imposible. Si esperamos un proyecto de vivienda, tarda muchísimo, a veces pasando gestiones y un espacio no se termina de construir. Entonces queremos ir directamente a transformar la realidad de los que menos tienen con el acceso a los servicios básicos. Eso es fundamental. Después, con mejoramiento masivo de las viviendas que ya están existentes, con el programa Mi Pieza nosotros lo pudimos realizar y lo estamos haciendo en más de 250.000 hogares en toda la Argentina, y el acceso al suelo urbano, el acceso a una tierra que tenga servicios básicos. Muchas de las familias que se fueron obligadas también por una situación económica y por como Estado no haber dado respuesta a todo el crecimiento de la población, nosotros queremos acceder al suelo. Estamos haciendo más de 22.000 lotes en toda la Argentina. Es una experiencia que la queremos llevar a hoy, una política de Estado que no solamente llega a barrios populares, porque es donde nosotros estamos trabajando, sino lo queremos hacer a todas las familias que no pueden tener una tierra para vivir y producir. Eso también nosotros estamos teniendo un registro que está ahora vigente, que se pueden anotar las familias que no tienen una tierra para vivir o producir, y eso creo que va a ser la diferencia. Discutir la vivienda sin discutir el acceso al suelo en la Argentina, donde lo que sobra es tierra, me parece que también es eso. Hoy cuando hablamos de alquileres hablamos de eso, ¿no? Estamos viendo cómo regularizar eso cuando no discutimos el tema del acceso al suelo, que solucionaría en gran parte esto. Las grandes ciudades, el deshacinamiento, el acceso a los servicios básicos, creo que hay algo que tenemos la posibilidad de hacerlo. Hoy lo estamos planteando como una política transversal porque sabemos la experiencia, pues lo estamos haciendo en menor medida, pero es eso. Muchas veces cuando hablamos de las cooperativas, lo comentábamos recién, me parece que es eso, cuando hablamos de las cooperativas y la economía popular tiene que ver con esa modalidad de trabajar en los barrios que todavía no se formaron. Queremos crear comunidad al hacer eso y que no sea una empresa intermediaria en que termine en una vivienda, sino que lo puedan hacer con esta modalidad, porque también se puede rediscutir de una manera, se puede plantear de otra manera y no está en el juego esto de que empiezo a hacer algo y como no me determinan precios, lo dejo a la mitad y tenemos regada nuestra patria de esos proyectos que quedaron inconclusos y de hecho muchas de las viviendas sin servicios básicos. Sí, lo vemos todo el tiempo, eso de edificios que quedan por años. Sí.
¿Cómo lo ves, Fernando? Sobre todo vos que sos un estudioso con el tema de los alquileres, en este proceso desde el 83 para acá, y sobre todo bueno, estamos en discusión, ¿no?, con una nueva ley de alquileres que tuvo idas y vueltas. ¿Cómo visualizás ese fenómeno? Sí, yo un poco en el marco que también que se estaban planteando acá los compañeros, yo creo que en las distintas etapas que tuvimos de estos 40 años de democracia, estuvimos fuertemente atravesados por una problemática, en un 80% de este periodo, que es la deuda externa. Alfonsín tuvo los 6 años dedicados casi 100%, digamos, a intentar negociar una baja en los intereses de la deuda externa, en viajar cada 2 por 3 a Estados Unidos, a recibir la visita del fondo. La democracia heredó una deuda fenomenal, que fue casi de 50.000 millones de dólares, con la banca acreedora además, que eran 300 bancos internacionales. Eso fue un peso muy fuerte, digamos, para las políticas públicas. Ahora bien, digo, los estados neoliberales creo que lo que hacen es toman deuda externa, luego ajustan sobre todo sobre los trabajadores, también impositivamente sobre los trabajadores. Esto es más fuerte el impuesto sobre el trabajo que el impuesto sobre la propiedad privada. De hecho, prácticamente el peso del impuesto inmobiliario, el impuesto a la vivienda, es el 50% menor a lo que subió el impuesto a nivel nacional, digo, al trabajo y a los ingresos brutos, digamos, a lo que es el impuesto que tienen las provincias a los que trabajan. Entonces, y por otro lado apalanca el Estado neoliberal, apalanca aquellas zonas donde hace negocio el sector privado. Esto pasa en la ciudad de Buenos Aires, donde la zona norte, sobre todo Belgrano, Palermo, Barrio Norte, Villa Urquiza, se han desarrollado, sobre todo, digamos, con la inversión pública en seguridad, en espacios verdes, en transporte, en mejoras constantes que hacen que el precio del valor, digamos, del suelo, el valor del suelo va subiendo el precio potencialmente, además de estar dolarizado. Digo, este es el circuito que hace que el resto de la población, digamos, se empobrezca cada vez más. Los gobiernos nacionales, los gobiernos populares, ponen más énfasis en las necesidades de los sectores populares, pero cuando hay una deuda externa presente que apriete a cogota, el debate es al interior, digamos, del propio movimiento. Esto es lo que nos ha pasado con el tema de los alquileres. Los alquileres, el alquiler de vivienda, el modelo del primer peronismo ha sido fuertemente, digamos, de control del precio de los alquileres y alentar el acceso a la vivienda propia, pero siempre sosteniendo, digamos, una fuerte presión sobre cualquier intento, digamos, por ajustar los alquileres, a tal punto de que durante la primera década peronista, la incidencia del alquiler de vivienda sobre los sueldos bajó del 40%, que era en la década infame, al 8%. O sea, que el alquiler incidía menos de un 10% en el bolsillo de un trabajador. Tengamos en cuenta que obviamente fue una política integral. El sueldo del trabajador superó ampliamente la inflación, se plancharon los alquileres y paralelamente el Banco Hipotecario tuvo una política pública activa y solamente dedicada a la vivienda, no como antes que le daba la plata a las constructoras para que hagan sus negocios. Entonces, esa política integral del primer peronismo generó, como decía Jaime, de que subiera muchísimo la cantidad de propietarios de vivienda única, familiar, y bajara el índice de inquilinos. Hoy estamos en una situación inversa. Los alquileres son los más caros de la historia en cuanto a la incidencia que tienen sobre el salario. El Estado no fija precio, por eso decía del pecado original de Alfonsín, de la libertad de contratación. El precio lo fija el mercado. El Estado no dice, no, mirá que no te podés abusar, más de esto no podés cobrar. El Estado no tiene ni siquiera idea de cuál es la titularidad de los inmuebles, quiénes son los dueños de los inmuebles que se alquilan. Se ha quedado en esta cultura de que todos los inmuebles son de viejitos o viejitas que necesitan un poquito de plata para pagar el alquiler, cuando todos vemos el boom inmobiliario que hubo en la última década, o sea, se construye a lo pavo por todos lados, decir, pero, ¿viste? Son todas jubilaciones de privilegio en este país. Y sobre todo,
el precio del alquiler, que digo que no solamente, digamos, lo fija el mercado, sino que además el mercado presiona para que haya una libertad de contratación absoluta. Esto es que no haya directamente ningún tipo de regulación, no haya ley de alquileres. El modelo de déjenos hacer a nosotros cobramos lo que queremos, nosotros decidimos quién vive adentro de una vivienda y quién no, y quién se tiene que ir a la calle. Bueno, pero esta mercantilización que hay, esta idea mercantil, digamos, de la vivienda, que también explicaba Jaime, yo creo que lo más fuerte que produce los 90, la época del empobrecimiento, la convertibilidad y la especulación financiera, es que eso también fue derramando negativamente sobre los sectores populares. Hoy, la idea de acceder a una vivienda para poder alquilarla a la vez y poder sacar un beneficio, es una idea que también llegó a los sectores populares. Esa es una disputa que tenemos que dar también nosotros, de valor. Claro, de valores, con los propios, digamos, compañeras y compañeros. Esa disputa hay que darla. El procrear no pone un límite para decir de que si yo accedo a procrear, puedo hacer con la vivienda lo que quiero. No, la vivienda es para habitarla. Y además, justamente, después de todo el laburo que te llevó poder acceder a esa vivienda, de haberte anotado 25 veces, bueno, esta promoción que se hace desde el Estado para que uno también sea parte de la mercantilización, de la cultura de joder al otro, bueno, es lo que nos ha llevado a una situación, digamos, extrema, donde nosotros decimos, independientemente de los planes y de las propuestas que haya de posibilidad de acceso a la vivienda propia, hay que regular los alquileres. Hay que hacer como pasó en el 43. Estamos en una situación de emergencia absoluta de vivienda. Bueno, los alquileres hay que regularlos, hay que fijarle precio y hay que fijarle plazo. No digo el plazo que dice el contrato de alquiler, el mínimo 2 o 3 años. El peronismo cuando también controló el plazo del alquiler es porque justamente lo extendió. La gente que alquiló en el 45, cuando yo era pibe, en el 70, en el 71, en el 68, eran vecinos míos porque seguían en situación de alquiler. Nadie los rajaba. Las prórrogas se votaron todos los años. Así fue hasta el 76. Esto es lo que cambió, pero cambió también culturalmente, digamos, la cabeza de muchísimos compatriotas, ¿no? Hay como algo que sobrevuela, que por ahí para los tres, ¿no? Uno es el uso del suelo, ¿no? Cómo se regula el uso del suelo, cómo se piensa, bueno, Jaime es un especialista en esto. Y el otro tema es, vos hablabas de situación de gente de calle, si hay algún dato ahí que tengamos, o cómo poder plantear soluciones ante esta problemática, no sé, Jaime. Sí, bueno, el tema del uso del suelo, bueno, claro, lo planteábamos perfectamente, ¿no? Es decir, nuestro país tiene un problema con la tierra, con la propiedad de la tierra desde que se empezó, ¿no es cierto? Roca sí. Lo terminó de dividir, por expulsar a quienes vivían básicamente en la provincia de Buenos Aires y en el sur. En el norte fuertemente concentrada la propiedad, ¿es cierto? Y bueno, todas estas oligarquías que se armaron alrededor de la propiedad de la tierra, hoy siguen existiendo, ¿es cierto? Y hoy por ahí no es la oligarquía, pero son grandes conjuntos de propietarios que hicieron de la tierra también un elemento financiero, digamos, por decirlo de algún modo, ¿no? Así como la vivienda se financiarizó, la tierra también. Entonces es muy difícil poder construir una vivienda para sectores populares si no tenés tierra. Yo lo planteaba perfectamente. Y para que exista tierra hay que poder planificar. Nosotros tenemos un problema de planificación regional y territorial de todo el país, que no tenemos una ley nacional ¿no es cierto?, de planificación de la tierra. Intentamos hacer alrededor del 2012 al 2015, no se pudo votar, lamentablemente, porque la ley era buena, y por supuesto después del 2015 eso quedó en cualquier cajón. Entonces hoy tenemos a la tierra absolutamente desregulada, ni siquiera sabemos quiénes son los propietarios, muchos son extranjeros, ya sabemos, Lago Escondido es una muestra, el Liberal es otra muestra, digamos, hay montones de lugares del país, y eso hace que los sectores populares no puedan acceder a la tierra, ¿no? Porque justamente el precio, así como el precio del alquiler es prácticamente libre, el precio de la tierra también es prácticamente libre. Entonces es muy difícil conseguir tierra para urbanizar, ¿es cierto? Eso yo creo que es el tema central de los próximos años, digamos, ¿no es cierto? Si nosotros no logramos realmente organizar en nuestro territorio de manera equitativa,
¿no? Si no tenemos justicia territorial, como se dice, va a ser absolutamente imposible poder desarrollar una política de viviendas populares que sea masiva. Va a poder ser, obviamente, desde el Estado lo que el Estado puede hacer, pero falta muchísimo todavía para que podamos tener una real vivienda, política de vivienda popular, ¿no es cierto? Parece que esta es una de las grandes deudas que tenemos. No nos olvidemos que el tema territorial ya estaba en la Constitución del 49, ¿no es cierto? Es decir, así como el derecho a la vivienda desde el 48, desde las Naciones Unidas, nosotros en el 49 ya teníamos el derecho a la vivienda. Y el tema territorial ya también aparece en la Constitución del 49, así como el derecho a la vivienda, que ahí decía para la ancianidad y los niños, pero también el derecho a la vivienda para los sectores trabajadores, ¿no es cierto? Entonces me parece que este es un tema que no es para discutir hoy. Una de las grandes deudas, por supuesto, de la democracia es el cambio de la Constitución, porque tenemos una Constitución que es la extensión de la Constitución liberal del 53, nos salteamos la del 49 y volvimos a tener esa misma Constitución liberal. Entonces ese es uno de los grandes problemas, por los cuales no se puede regular muchos sectores de la economía que deberían ser regulados, ¿no? En Europa no puedes poner cualquier precio al alquiler. Si bien el Estado es propietario de muchos miles de viviendas en muchos lugares, también la discusión hoy allá, así como acá, es cómo el Estado regula el alquiler. Si el Estado no interviene en el tema de la vivienda, en todos los temas, desde la construcción hasta el tema del alquiler, va a ser absolutamente imposible resolver el problema. Fernanda. Recién hablaba Jaime de esto si no discutimos el tema de la tenencia de la tierra. Yo voy todavía a un estadio porque lo estamos planificando en este tiempo, la posibilidad de tener un registro que unifique no solamente a los sectores populares, sino también a una familia de clase media o un matrimonio joven no tiene la posibilidad y tiene que estar en manos de algunos avariciosos del alquiler, que terminan, bueno, sujetos a esto que les saca la mitad de los ingresos y viven siempre con el agua al cuello. Estos son los terrenos ociosos. Digo, también poner en debate eso porque hay mucho, y hay mucho terreno que no solamente está hoy, que vive la fauna nada más. Digo, yo no estoy en contra de los espacios verdes, lejos está de mí, cuando también se está discutiendo mucho el cambio climático, pero me parece que hay también esto. Mucha tierra en pocas manos, y cuando hablamos de planificación, hablamos de una planificación que aúna todo, que no deja a nadie al costado del camino. Me parece que cuando hablamos de planificación, y a veces me siento con algunos intendentes o gobernadores, hay planificación para algunas cosas, pero para los sectores populares parece que esa planificación mejor que la discutan y la reniegan por otro lado. Pero sí también cuando empezamos a hablar de la redistribución del suelo, y también cuando empezamos a hablar de empezar a ver qué terreno está apto para urbanizar, no, eso no, porque ahí no está planificado avanzar, y entonces está esta tierra para vender, porque nosotros también podemos comprar desde el Fondo de Integración Urbana tierra para urbanizar, y te dicen no, pero a veces se ponen de acuerdo en un consejo deliberante y de repente aparece el permiso para urbanizar y para poder hacer esa tierra habitable. Digo, no tenemos que ir muy lejos cuando miramos el Nordelta, lo que ha pasado en ese humedal, y a veces dicen no, por una norma que acá es inundable no se puede. Digo, para quienes necesitan darle dignidad al pueblo argentino se puede todo. Yo digo, no hacer cosas que no se puedan y que tengan que absorban muchos recursos, pero nosotros sabemos, lo estuvimos haciendo a lo largo de estos 4 años de la gestión de gobierno, y sabemos que hay tierra ociosa, sabemos dónde está, y por eso estamos planteando la posibilidad de un registro único de solicitantes que podamos planificar también eso, tener sus sectores, y no como se ha hecho en un momento que se hizo un complejo de vivienda muy lejos, donde no accedía nadie, y estaba perdido ahí en el monte, un complejo donde las familias obviamente no querían ir a vivir porque no tenía acceso a los servicios, porque no tenía el acceso al transporte público, porque todo le quedaba lejos, la salud, la educación. Nosotros lo que estamos queriendo hacer en este momento, porque ya tenemos la experiencia, como contaba antes, crear comunidades que puedan tener el desarrollo en sus propios lugares, y que no tengan la necesidad de ir a trasladarse a las grandes ciudades, que en un momento ya no da para más ni los servicios, ni el lugar. Entonces se empieza a mercantilizar todo esto que contaban recién los compañeros, que termina siendo la tierra y la vivienda en estar mercantilizados, y termina siendo algo que es una puja de intereses en las grandes ciudades, cuando tenemos tanto para discutir, y que la planificación de un gobierno sea
el poder acceder a la tierra para poder brindar y hacer nuevas comunidades donde puedan sentirse cómodos y también poder edificar su vida y transformar una realidad que hoy es cada vez mayor. Digo, quedó muy evidenciado en la pandemia lo que ha pasado cuando uno tenía que aislarse, cuando uno tenía que estar en lugares abiertos. Donde más contagios hubo fueron las grandes ciudades porque estamos todos ahí muy hacinados en un montón de lugares y también más allá de lo que tiene que ver con el espacio físico, esto de la tierra sea con un fin social, también eso es algo para discutir. Nosotros no solamente porque lo plantea el Papa Francisco en esto de la casa común y que todos podamos desarrollar nuestra vida y que tengamos el derecho a la tierra, a la vivienda, creo para algunos sectores eso se cumple y en algunos sectores como queda todavía para discutir. Pero creo que hay un gran progreso, creo que a medida que van pasando los distintos procesos de gobiernos y también la comunidad va creciendo en sus derechos, se va animando a crear estrategias para poder llegar al suelo, para poder acceder a una vivienda, para ver todas las alternativas y no pensar que solamente hay un camino. Nosotros lo pudimos hacer de la gestión de gobiernos, que no solamente pensamos que puedan transformar un barrio en su hábitat, en las viviendas, municipios y provincias. Planteamos la economía popular a través de las organizaciones sociales, la iglesia, sindicatos, las formaciones para que eso suceda. Creo que la problemática es tan grande que exceda, de hecho, a una sola área de Estado. Digo, no podemos echarle toda la responsabilidad a Desarrollo Territorial y Hábitat, que también es un ministerio joven y que mucho ha hecho, pero bueno, hay toda una parte que todavía tenemos que seguir transformando y seguir proponiendo nuevas experiencias que funcionan en algunos sectores, pero bueno, la mayor experiencia la tenemos en la Argentina. Digo, es ver lo que pasó en Villa Palito en su momento, que también fueron expulsados muchos los habitantes de las grandes ciudades en la época de los militares. O mi barrio tiene que ver también con ese proceso de mucha gente que no tenía trabajo en sus propias provincias, venir a trabajar y poder habitar los lugares que estaban ociosos o que estaban desocupados, pero bueno, eso ya casi que no da para más y tenemos que pensar a la inversa, cómo empezar a que en sus provincias tengan oportunidades y no tengan esta necesidad vital de ir a buscar el porvenir a las grandes ciudades porque ya casi tampoco hay espacio ni posibilidades de generar trabajo. Digo, todo eso hay un Estado planificado en ese sentido. Digo, hoy tenemos un gran porcentaje de la Argentina bajo la línea de pobreza y tiene que ver con esa realidad que tenemos que abordar de las estrategias que podemos, no solamente quedarnos a discutir un tema cuando tenemos que discutirlo hacia afuera, pensar afuera del cubo, ¿no? Es decir, empezar a discutir el territorio, empezar a discutir la forma de hacer la vivienda, de quiénes las construyen, de quiénes crear comunidades que no solamente sea la casa. Cuando hablamos de vivienda y solamente pensamos en la casa, me parece que ya le estamos cerrando a la concepción. Y lo dice alguien que hoy no tengo ni siquiera la titularidad de mi tierra, ni de mi espacio, digo que ha hecho un montón el RENAVAP, que seguimos pensando en torno a todo lo que se ha creado y lo que hemos conseguido desde el Estado y desde las organizaciones sociales, pero bueno, a veces se piensa solamente en una realidad cuando se invisibiliza la otra y ahí es donde está la solución de muchos de los problemas que hoy nos aquejan como argentinos y argentinas. Fernando, hacemos un corte y seguimos. Bueno, retomamos. Fernando, hay algo que está sobrevolando en toda la conversación, que es el tema del negocio inmobiliario, ¿no? Y sobre todo, bueno, en la discusión en las grandes ciudades, bueno, la ciudad de Buenos Aires es un ejemplo, la cantidad de viviendas vacías, la cantidad de gente en la calle. Personalmente, no sé si hay datos de esto, pero cada vez veo más gente en la calle, ¿no? O sea, viviendo en la calle. ¿Es así? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Sí, hay una idea, pero porque aparte porque lo hemos vivido, es contemporáneo, digamos, ¿no? Muy reciente, de que todo el boom inmobiliario se produjo sobre todo en este siglo, que antes no era así, y simultáneamente, digamos, el empobrecimiento de la población y la gente que vive en la calle se ha dado sobre todo en los últimos también 30, 40 años. El mercado inmobiliario tiene un lobby tan importante sobre la dirigencia política que en 1973, o sea, justo cuando terminó el gobierno de Cámpora, en la transición, antes que Perón se hiciera cargo del gobierno en octubre de 73, esto habrá sido en agosto, se votó una ley de censo de la vivienda alquilada. Se votó en el Congreso. La quedó votada, fue ley. Tenía 6 meses el gobierno
nacional para hacerla, pero entre otras cosas lo que querían saber es quiénes eran los dueños en ese momento, en 1973. Veníamos de otras dictaduras. Querían saber quiénes eran los dueños, qué antigüedad tenía la vivienda, cuánto se pagaba de alquiler. Esa ley se archivó, esa ley se votó y no se pudo llevar adelante. En 1984, cuando se votó la ley de alquileres en el Congreso, que fue la ley del alfonsinismo, el alfonsinismo planteó dentro de esa ley que las provincias estaban autorizadas a gravar la vivienda deshabitada. O sea que nosotros desde 1984 hasta el 2015, que se reformó el Código Civil y quedó derogada la ley de alquileres de Alfonsín, estamos contando 30 años, durante 3 décadas, todos los gobiernos provinciales quedaron autorizados para ponerle un impuesto a la vivienda vacía. No hubo un solo gobernador que lo haya puesto en marcha. Digo esto porque es importante que nos demos cuenta la dimensión que tiene el negocio inmobiliario en Argentina. Digo, porque es algo frecuente. Che, no habría que ponerle un impuesto a la vivienda. 30 años tuvimos la oportunidad de hacerlo. E inclusive el peronismo, bastante conservador, que es el que representa al PJ en 1983, en la elección 83, o sea, terminada la dictadura, las listas se armaron en el 82, era un peronismo que se había quedado, una mezcla de colaboracionistas con otros que habían emergido también por suerte, digamos, ¿no?, de los sindicatos, porque había mucha representación sindical en ese momento. Ese peronismo planteó poner un impuesto 10 veces de duplicar de duplicarse, dice, ¿no?, el impuesto a la vivienda vacía, suspender los desalojos por 6 meses e incorporar a la regulación de los alquileres a la cantidad de familias que viven en hoteles, pensiones, inquilinatos, cosa que el radicalismo se opuso. Hoy parece casi imposible meter en el debate esa discusión que fue en un momento donde todavía se había retirado, digamos, la dictadura, pero donde las Fuerzas Armadas tenían un peso muy importante todavía, y de hecho se lo demostraron a Alfonsín, donde la deuda externa era impresionante, donde Cavallo había estatizado la deuda de los privados, esto es donde el Estado tuvo que asumir una deuda brutal, todavía se discutía el problema de la vivienda vacía. La Argentina tiene por censo, porque desconocemos cuál es la realidad, por censo, de 1.980, 1 millón de viviendas vacías, de censo 2010, 2,5 millones de viviendas vacías, de censo 2022, vaya a saberse, porque el número no está más. Pero bueno, nosotros calculamos serán 3 millones de viviendas vacías, por todo lo que se construyó en estos años, prácticamente 4 millones de viviendas privadas, digamos, de un censo a otro. Bueno, esa es una discusión pendiente. Porque aparte es una irracionalidad absoluta ver cada vez más gente en la calle y no preguntarse qué pasa, que viven tirados en el piso o mueren de a poco, digamos, tirados en una vereda, en una cuadra donde hay 8 o 10 departamentos vacíos, donde tenés un edificio completo capaz vacío. Esto se ve en el centro cotidianamente, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esa discusión hay que incorporarla. Yo elogio muchísimo el laburo que han hecho los compañeras, Fernanda Minio, digamos, de articulación, además de la política del Estado, con los movimientos sociales. Y, bueno, nada menos que en una reivindicación de lo que es la historia de los barrios populares y con un desafío enorme como es la intervención del Estado para regularizar tanto servicios como mejorar la calidad de vida de todo ese gran movimiento de trabajadores y trabajadoras que viven en los barrios populares. Me parece un desafío enorme en un país donde hay como otra sociedad, hay una sociedad que es la del mercado que se maneja con otras reglas, sin leyes, sin pagar impuestos, haciendo buenos negocios, ignorando la legislación de alquileres, construyendo vivienda para dejarlas vacías, porque la misma dolarización de la vivienda hace de que se pueden dar el lujo de dejarla vacía porque el dólar sigue subiendo y por lo tanto se les valoriza más.
Y además porque el suelo, en la medida que el suelo urbano cada vez está más ocupado por el mercado, es cada vez más caro, y cada vez es más difícil conseguir un terreno. Entonces, si uno ve los momentos de la crisis del 2001, antes vamos a decir, porque si no lo vamos a relacionar con la misma crisis, en el 98, 99, que un departamento de 3 ambientes en la Ciudad de Buenos Aires salía $20.000. O sea, eso prácticamente subió 10 veces solo. Digamos, nada más que por la falta de suelo, sumado también a la devaluación que hubo del peso. O sea, toda esa ganancia formidable es de otra sociedad. No es de la sociedad, digamos, que representa, la real, digamos, que representa a la compañera Minio. Es otra, es una sociedad pequeña, especulativa, muy integrada, digamos, al movimiento financiero global, pero es la que después nos termina sometiendo a través del peso que tiene como un poder económico concreto sobre el Congreso y sobre la dirigencia política. Bueno, entonces digo, son temas que el movimiento nacional tiene que tomar. ¿Qué hacemos con la vivienda vacía? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo puede ser que 2 millones habrá reales, el resto estará para el turismo? Bueno, son 2 millones de familias, ¿qué vamos a hacer con esas viviendas? No, nos parece poco cuando decimos que el déficit habitacional que tiene la Argentina son 3 millones de viviendas. Eso tenés resuelto. En la Ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 2 habitantes. Es increíble. Y uno camina a las calles de la Ciudad de Buenos Aires y está la gente tirada en las veredas. Es pornográfico. Fernanda, estamos en un tiempo electoral, no podemos soslayar eso. ¿Cómo ves las propuestas? Bueno, hubo una propuesta que ustedes impulsaron, sí. Que algo adelantaste, pero ¿cómo ves el debate, digamos, las distintas alternativas y qué le podemos decir a quienes nos ven, nos siguen con respecto a ese debate fundamentalmente vinculado a la vivienda y al suelo, ¿no? Sí, mira, las 3 personas que estamos acá con nuestros recorridos, algunos más, algunos menos, me parece que estamos planteando una fuerte intervención del Estado, un Estado que planifique, que llegue a los sectores postergados. Hoy, digo, en la mira de las elecciones tan cercanas y que se puede definir el futuro de un país, digo, bueno, hay una sola posibilidad que hoy que no solamente la encarna el compañero Sergio Massa, del otro lado es esto, ¿no? Casi la disolución del Estado. Imagínense si ya tenemos estas problemáticas con el acceso a la tierra, el acceso a las viviendas, lo que va a hacer si solamente el mercado regula y el mercado va a ser un país para unos pocos y todos quienes hoy no pueden acceder, si no es con la intervención del Estado, quedarían sumidos a la calle muchos, porque no podrían llegar a negociar un alquiler, no podrían llegar a la obtención de un crédito para una casa, el acceso al suelo, poder arreglar la pieza con un subsidio de nación, que es lo que estamos haciendo también. Y todo eso hace un montón de un paquete de intervención que hoy sucede en menor medida, pero sin eso sería la ley de la selva y nos sumiría en un retroceso en materia de vivienda, del acceso al suelo, de la posibilidad de llegar a los sectores más postergados con estas políticas, que no es solamente el acceder a un subsidio y los dejamos. Nosotros acompañamos, auditamos, tenemos la posibilidad de generar estrategias para que sigan creciendo y que otras familias puedan vivir las mismas experiencias, que esto que es el subsidio, que es el programa Mi Pieza, pueda, y que no solamente se transforme un hogar, sino que da trabajo al vecino que es albañil, al pintor, al mismo corralón, a sentarse una familia en torno a la posibilidad de arreglar su casa. Digo, eso también es algo que se invisibilizó tanto si uno no tiene la posibilidad de acceder al mercado formal de la vivienda, como todo lo demás es feo, espurio, es casi chorros quienes vivimos ahí adentro. Y nosotros estamos planteando un Estado que llegue antes, que no empuja a una familia a tener que ocupar un lugar que no le pertenece con todo lo que significa. Imagínense si ya es deficiente llegar con los servicios, ir a un lugar donde no hay nada, y muchas veces cuando tienen familia y tienen que estar sumidos en esa realidad muy triste, llegamos a unos momentos como que todavía el Estado no está presente, en momentos muy difíciles de la Argentina, y quién, todo esto que ha sufrido un desalojo, el desalojo de una casa, la represión para desalojar un espacio. Nosotros planteamos llegar antes y tenemos resultados. Eso es lo que también queremos que se quede explicitado en este corto tiempo. Yo no creo que ha sido solamente RENAVAP que ha llegado para registrar, la Secretaría de Integración Suburbana con todos los recursos que ha puesto este gobierno,
porque se ha discutido el aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas y se ha hecho un 14% para que tengamos hoy 1.300 barrios con trabajos de integración y podamos tener más de 250.000 mujeres que hoy llegan, pues es un programa con perspectiva de género, llega a las mujeres más empobrecidas de la patria para que puedan tener una esperanza de arreglar su casa. Digo, yo que vengo de una familia humilde, sé lo que significa una mamá que está apechugando todos los días para poder comer, porque siempre está la prioridad de comprar la zapatilla a uno de los hijos, el comprar los útiles, el comprar la comida, y la casa queda siempre en último lugar. Yo lo vivo en carne propia, ir a distintas provincias y reunirme con las mujeres de los barrios populares, lo que ha significado esta política de Estado que llega directamente a la sin intermediario, llega a la mujer para que pueda arreglar su casa. Y esto revolucionario que estamos planteando a nivel del acceso al suelo, que tiene que ver con este registro, que no solamente que ya digo, nosotros planteamos y levantamos la vara que todas las familias de la Argentina que hoy no tengan tierra puedan acceder a ese registro para nosotros poder planificar como hicimos con el RENAVAP. El RENAVAP nosotros salimos unánimemente en el 2016, un momento muy difícil de Argentina, pero sabemos, digo, los pobres sabemos en los momentos difíciles hay que construir herramientas. Exacto. Y eso es lo que fue el RENAVAP, lo pudimos ingresar, se votó con mucha trabajo de los sectores populares que íbamos diputado por diputado, diputada por diputada a convencer que era una herramienta que cuando cambian los vientos iba a poder florecer y eso es lo que estamos haciendo, haber llegado a 1.300 barrios de los 5.687 que hay, para nosotros un verdadero milagro. Yo de una mujer creciente, soy catequista, y yo digo esto ya en un momento cuando parece que todas las estrategias o las ideas no hay más, digo, hay que pensar en los sectores que están pasando por esta realidad y empezar a ver las alternativas para transformar la realidad y creo que esto es, digo, tenemos una fuerte apuesta del Registro Único de Solicitantes, tenemos una fuerte apuesta que esto que sea tomado por el compañero Sergio Massa, que llega a la presidencia y pueda, ya lo dijo, la otra vez en el debate, poder trabajar en torno a la generación de 2 millones de lotes para que las familias que hoy no tienen el acceso lo puedan tener y puedan construir su casa con otras variantes que hay en el Estado hoy como créditos, subsidios y la posibilidad del trabajo cooperativo. Esa es una gran esperanza que la queremos llevar adelante pronto. Jaime, no puedo dejar de preguntarte el cambio del Código de Edificación en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué impacto tiene? Sé que eso... Y lo segundo es, ¿estamos formando a los técnicos, los profesionales para estos cambios, para esto que estamos planteando aquí en esta conversación? Sí, sí. Primero un temita acerca del Estado, digamos. Estado hemos tenido. Recién ahora se le ocurre a uno que tiene que desaparecer, digamos. No todos los candidatos lo dicen, pero hay algunos que quieren el Estado, pero del Estado de los 90, digamos, que no es un Estado que intervenga directamente a favor de los sectores populares, sino que fue lo que se llama un Estado facilitador, ¿no? Eso es lo que plantean incluso algunos de los candidatos actuales. No la desaparición del Estado, pero que el Estado facilite la aparición del privado y abrirle todos los negocios a los privados. Es decir, no por el mero hecho de que el Estado exista vamos a resolver el problema. Necesitamos un determinado tipo de Estado que intervenga, que tenga funcionarios acá como Fernanda, que tenga candidatos como Sergio Massa, digamos, funcionarios que realmente entiendan al Estado como un instrumento para mejorar la calidad de vida del pueblo y no como un instrumento para favorecer las inversiones de los sectores globalizados. Eso primero. Y eso también se ata a lo que pasó con el Código de la Edificación, digamos, ¿no? Y el peligro de los códigos de edificación de la Ciudad de Buenos Aires es que después se difunden, digamos, ¿no? Básicamente, es decir, nosotros... Nadie lo sabe, pero realmente, o no se sabe mucho. El código de edificación, la Ciudad de Buenos Aires tiene 2 códigos, tiene varios, pero digamos de edificación tiene 2. Uno que es el de planificación, el planeamiento, y el código de edificación. El código de planeamiento determina la calidad ambiental que tiene la ciudad, básicamente, es cuántos metros se puede construir, que es el desastre que se armó en la Ciudad de Buenos Aires con el nuevo código de edificación. Pero hay otro que también es bastante jorobado, que es el Código de la Edificación, que es el que pone las normas y permite que se puedan construir departamentos de 18 metros cuadrados, digamos, ¿no es cierto? Este código
como es muy general, rápidamente se expande en otras ciudades, en nuestro país, ¿no? Porque se toma el mismo código de edificación, las normas de ventilación, uno cree que son solo las normas de ventilación, pero no, ese código tiene metidos adentro un montón de situaciones que empeoran notablemente las condiciones de vida, ¿no? Porque no es solo que el Código de la Urbanización permita, el Código de Planeamiento Urbano, permita una construcción indiscriminada y la desaparición del espacio público, y que solamente tiene un problema grande esto. El Código de Planeamiento Urbano se refiere a la línea municipal para adentro, y a las calles las trata como elementos de tránsito. Y las calles no son elementos de tránsito, las calles son el espacio público, digamos. Y eso el Código no casualmente lo evita, digamos, ¿no es cierto? Entonces, hay que cambiar este código de edificación, hay que hacer lo que dice la Constitución. Primero hay que hacer un código ambiental que determine cómo tiene que ser la ciudad, y después hay que hacer un código de planeamiento que tenga que ver con esas condiciones ambientales. Y ponerle el ojo seriamente a lo que hace el código de edificación, porque es el que empeora las condiciones de vida para adentro. Eso por un lado. Pero por otro lado, nosotros los técnicos que estamos formando tratamos dos cosas. Primero, cuando armamos la carrera, que eso lo conversamos nosotros muchas veces, al principio decíamos, bueno, necesitamos técnicos profesionales que no le tengan miedo a trabajar con los sectores populares, porque lo que pasa en general en las grandes universidades, que los técnicos se forman muy lejos de los barrios populares o de las necesidades populares, no ven nunca, ¿no? Nosotros tuvimos un intercambio con Tucumán, y las estudiantes tucumanas decían, es la primera vez que me hablan de quién va a usar la vivienda, porque nos hablan de los clientes siempre. Y eso pasa en todas las universidades, ¿no? La mayoría trata al usuario, al que va a vivir en una vivienda, como un cliente. Es decir, te forman para trabajar en un estudio privado. Nosotros hemos metido no solo viviendas, materias que tienen que ver con el desarrollo cooperativo y con la economía popular, es decir, nuestros egresados de la UNDAP saben lo que es una cooperativa, saben lo que es la economía popular, van a visitar esos lugares. Eso lo planteamos desde un principio, ¿no es cierto? Es decir, generar profesionales que tengan que ver con las necesidades de las populares, porque las universidades de última están sostenidas no por el Estado, están sostenidas por el pueblo, digamos, que es el que paga, y al que el IVA, ahora por suerte tenemos una reducción, pero la verdad que parte de lo que se paga del IVA va al sostenimiento de las universidades populares, ¿no es cierto? Y no todos aquellos que pagan el IVA después reciben realmente el aporte de las universidades populares. Y bueno, nosotros intentamos generar profesionales que tengan esa conciencia. Después, cada uno, yo siempre digo, es un problema ético, digamos. Uno ético de posibilidades, etcétera. ¿No es cierto? Uno puede elegir a dónde quiere trabajar, a veces no puede, pero lo que sí tiene que tener es muy en claro que los profesionales que salen de las universidades nacionales tienen que dedicar una parte de su tiempo a resolver los problemas populares. Eso lo tratamos siempre. Si tenemos éxito, a veces sí, a veces no, pero la realidad es que hoy prácticamente todos los egresados que tenemos de nuestras carreras, en un 80% están trabajando en el Estado, ¿no? Desde los dos ministerios, tanto en la CISU como en el Ministerio de Territorial y Hábitat, y en los 10 municipios de la AMBA Sur, ¿no es cierto? Todos están trabajando ahí, ¿no? Así que creo que en ese sentido es una muestra de cómo tienen que trabajar las universidades, ¿no? Porque uno de los problemas grandes que tiene el Estado es ese, ¿no? Que no tiene profesionales que entiendan realmente cómo se tiene que trabajar y qué tienen que trabajar y cómo tienen que dialogar con las universidades populares, ¿no? Cuando hablamos de cooperativas, de cooperación, de trabajo en conjunto, hablamos justamente de eso, ¿no? De sectores populares que tengan acceso a profesionales que estén preparados para trabajar con ellos, ¿no? No a bajarle línea a los sectores populares, sino a entenderlo y a integrarse con los sectores populares y poder trabajar, en el caso de la arquitectura o en el caso del diseño, trabajar en conjunto, entendiendo cuál es la cultura a la cual se van dirigiendo. No introducir la cultura de la clase media que sale de la universidad, que está bien, ¿no? Nosotros creemos que las universidades y la educación son parte del crecimiento personal. El que puede ir a una universidad seguramente va a mejorar su vida,
pero también tiene que entender que hay otros que no han podido ir a la universidad y que necesitan de ese profesional, pero que ese profesional no imponga sus condiciones a aquellos que van a vivir o que van a usufructar en un elemento de diseño, sino que al revés, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que aprender esos sectores y tenemos que trabajar en conjunto con esos sectores. Bueno, muchísimas gracias, se nos fue el tiempo. De verdad creo que ha sido muy rica la conversación, así que espero que haya sido del agrado de todos los que nos siguen. Esto fue 40 años, las deudas de la democracia.